Hace muchos años, un maestro mío de la Biblia me dijo, te voy a enseñar algo a través de una historia, me dijo. Ah, sí, claro. Me dice, una señora iba con su hijo al kiosco a comprar lo que necesitaba para el hogar. Y dice que cuando estaba allí, el dueño del kiosco miró a su niño, que era muy simpático, y lo miró y, hola, ¿qué tal? Lo saludó y el niño, hola. Entonces le cayó bien, en gracia, a aquel hombre. Entonces toma un frasco de dulces y lo destapa. Y le dice, acércate, toma todos los que quieras, te los regalo. Y el niño se quedó, miraba a su mamá y la mamá le dijo, vamos. Entonces el niño puso las manos atrás y decía, no, sí, sí, los que tú puedas llevar con tu mano, los que puedas sacar, te los regalo. El niño decía, no, y no, y se negaba el niño. Y yo estaba mirando al maestro así como usted está mirando ahora, ¿no? Sí. Entonces aquel hombre un poco ya desesperado metió su mano y le dio al niño. Entonces el niño saca las manos hacia adelante, las dos, y hace esto, y un puño de dulces, así, ¿no? Ya se sale bien, bien contento, bien chocho, como dicen ustedes. Y entonces su madre le llama la atención, le dice, hijo, ¿por qué no obedeciste? Yo te dije que te daba permiso de meter la mano y sacar, ¿por qué no lo hiciste? Dice, pues porque el Señor tiene la mano más grande. No me quedé. ¿Y qué me quiere enseñar, maestro? Dice, enseña a la gente a no depender de ti. Enseña a la gente que si la gente viene esperando del hombre y ve al hombre, va a recibir un puñito, poco. Pero si permite que la mano de Dios le dé, te va a llenar en abundancia. Amén. ¿Qué quiero decirles? Entre otras cosas, bueno, hay varias. Una, muchas gracias por sus atenciones. La verdad que me he sentido como en casa y estoy agradecido con el Señor. Y la Biblia dice que debemos de respetar a nuestros pastores, de honrarlos. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de no rebasar la línea, ¿verdad? Porque si no, estaríamos esperando del hombre la bendición. Y no, nosotros solo somos vasos de barro. Lo que está dentro de esos barros es el que debe tener la excelencia de la gloria. O sea, toda la gloria es para Cristo. Entonces, los vasos de barro que somos los pastores, los que servimos a Dios, somos muy frágiles. Podemos equivocarnos y etcétera. Por eso la Biblia dice que pongas tus ojos en Cristo. Entonces, eso es algo que también se tiene que enseñar a la gente. Porque como dijo un hombre del tiempo de allá del siglo XVI, imagínense, él dijo lo siguiente, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y es verdad. Y aquel ídolo que estaba en el templo, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, que metieron el arca que habían capturado y lo pusieron junto al ídolo y al siguiente día amaneció caído el ídolo y luego lo volvieron a levantar y a la siguiente mañana otra vez el ídolo estaba caído y nuevamente se hizo pedazos, porque Dios no acepta absolutamente a nadie que le haga competencia. Dios es Dios y a Él se le debe de dar el reconocimiento, pero allí sí rebasamos la línea para darle la alabanza y la adoración. Es bueno reconocer a los que laboran, porque eso dice la Biblia. Dice que demos honra al que honra merece, y
La verdad han hecho un trabajo extraordinario y lo reconocemos y agradecemos a Dios. Pero Dios merece todo el reconocimiento porque Él es el que nos da la gracia para servirlo. Amén. Así es que denle el mejor aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Así es que si usted viene a ver a Chuy Olivares, no, va a recibir 3 dulces. Pero si viene esperando de Dios, Dios lo va a bendecir en abundancia. Amén. Bien, el tema que quiero tratar con ustedes, que Dios puso en mi corazón, tiene que ver precisamente con la gratitud. Con la gratitud, con ser agradecidos. El título del mensaje se llama Cristianos agradecidos. Porque hay cristianos que no son agradecidos, que se quejan, reclaman, refunfuñan. ¿Así se dice acá también? No, cristianos agradecidos. Señor, te damos muchas gracias. Reconocemos a los que nos presiden, a los que están en medio de nosotros, sirviéndote, a quienes tú has escogido por tu soberanía y que están haciendo bien su trabajo, Señor. Y damos muchas gracias porque son regalos tuyos para la iglesia, pero sobre todo, Señor, la gratitud es para ti, porque tú eres el dador de toda gracia y de todo don perfecto. Háblanos, Señor, a través de esta enseñanza, tu palabra, al abrirla, como dice el pastor Paiva, que nuestra mente esté abierta, nuestro corazón entregado a ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Un cristiano agradecido es de grande estima ante los ojos de Dios, sin duda. Un cristiano agradecido entra en una dimensión espiritual mucho más profunda que aquel que no es agradecido. ¿Por qué? Porque al ser agradecido está reconociendo que Dios es el dador de todas las cosas. Su máxima gratitud es hacia Dios. Reconoce un cristiano agradecido y entra en una dimensión del conocimiento de la voluntad de Dios, créanmelo, hermanos, más profundo. ¿Por qué? Porque reconoce que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Y que no es en sí uno mismo, porque nosotros lo único que aportamos fue el pecado, pero Dios nos limpió y nos reparte dones, nos reparte gracia para hacer su obra. Entonces, eso debe de producir en un cristiano acción de gracias. El rey David, que todos conocemos, fue un hombre muy agradecido con el Señor. No fue perfecto como ninguno de nosotros lo somos, pero él fue un hombre muy agradecido. Él construyó un tabernáculo donde puso el arca en medio y allí él estableció un tiempo de adoración. Yo hasta lo podría llamar un patrón de adoración porque no había lugar santo ni lugar santísimo. Nada más el arca y la gente entraba directamente a la presencia de Dios, que es lo que hoy hacemos, entramos directamente. Es una expresión de que entramos, pero se entiende que es un lenguaje para dar a entender que tenemos acceso al lugar santísimo, como dice la carta de los Hebreos, así de manera directa. Pero escuchen bien, una parte muy importante de la adoración en ese tabernáculo que David erigió era darle gracias a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 100, versículo 4, él está hablando aquí como lo que podríamos llamar el protocolo para, como cuando ellos iban al templo o como cuando nosotros venimos a la congregación, a congregarnos. Fíjense cómo comienza. Salmo 100, versículo 4. Le dice, entrad por sus puertas, ¿cómo? Pidiéndole al Señor. ¿Así dice? No, lean bien. ¿Cómo dice? ¿Cómo debemos entrar? Desde que entramos, ¿cómo debemos entrar? Pidiéndole, llorándole. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Mientras vamos avanzando, por sus atrios con alabanza. Alabadle, dice. Bendecid su nombre.
Posteriormente su hijo Salomón, que a él fue el que le tocó construir un templo majestuoso, considerado en aquel tiempo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Él siguió el ejemplo de David. Y cuando él inició en su pues la inauguración, inicio de las actividades de adoración a Dios, al Dios que no se ve, en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12, miren cómo armó todo Salomón. Y él continuó con el ejemplo de David, su padre. Dice, todos los levitas cantores, Asaf, que en los salmos nos dice que era un director de la alabanza, Asaf, Emán, Jedutún, y sus hijos y sus parientes, que eran cantores, vestidos de lino fino, o sea, la mejor ropa que tenían, se la ponían para estar delante del Señor. Pero tenían en sus manos instrumentos. Dice, con címbalos, arpas, liras, que son instrumentos de cuerda. Dice, estaban de pie al oriente del altar. Y con ellos, miren lo que dice a continuación, 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Yo no sé cuántos han escuchado una trompeta así de frente a 10 metros. Imagínense 120 trompetas tocadas por los sacerdotes en la presencia de Dios. Aquello ha de haber sido majestuoso, ¿sí o no? Ha de haber sido. Yo trato de imaginarme, pero no me alcanza. Y menos cuando leo un Apocalipsis, cuando Juan dice, y oí la voz de millones y millones que decían a gran voz, digno es el Cordero, imagínense. Y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Y yo he estado ahí del lado de Paraguay con el pastor Paiva, ahí donde se une el río, ¿cómo se llama este? Donde está colinda Argentina, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El qué? Bueno, ese río. Bueno, he estado en otros lugares, por ejemplo, las cataratas del Niágara, no se puede hablar. ¿Por qué es tan ensordecedor la caída de las aguas? Dice que así era el cántico. ¿Se imagina? Bueno, aquí nada más había 120 trompetas y aquello debe haber sido extraordinario. Ahora, fíjase el versículo 13. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una, fíjese el orden, la armonía. No es que uno acá decía, cantaba una cosa y luego otro allá dando maromas. No, era un orden, era una armonía impresionante. Cantaban todos a una, la misma canción, obviamente, o las mismas alabanzas. Dice, aquí viene, para alabar y dar gracias a Jehová. Y quiero que ustedes noten, porque ese es el énfasis ahora en este mensaje, esta frase, dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas, aquello iba subiendo de intensidad, y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. O sea, la gloria de Dios descendió sobre ellos. Pero había algunos ingredientes: corazón íntegro, sin cosas raras, sin venir a congregarse para ver qué saco. No, esos son lobos que hacen sus cosas. Esta era gente íntegra. Y cuando hay esa atmósfera, Dios desciende con toda su gloria. Y entre eso que ellos hicieron, daban gracias a Dios. ¿Sí? Y dice el versículo 14, y no podían los sacerdotes entrar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces aquí el punto es el siguiente. Un cristiano agradecido tiene una atmósfera especial, muy cargada de la presencia de Dios. Una atmósfera netamente espiritual, porque Dios desciende, se manifiesta.
Algunos dicen, no, ¿cómo que Dios desciende si ya está en mi corazón? Claro que está en nuestro corazón, pero es una manera en que Dios se manifiesta. La gente aquí tenía a Dios en su corazón. Dice que Dios descendía, o sea, se manifestaba, esa es la idea, y llenaba todo aquello. Pasaron 600 años, bastantes años. Los corazones agradecidos continuaban dándole gracias a Dios. Esto lo estableció David en su tabernáculo. David se adelantó en muchas cosas, daba como algunos chispazos de lo que sería el Nuevo Testamento. Estaba muy adelantado. Eso de quitar el lugar santo, el lugar santísimo, pues quizás algunos se escandalizaron porque no podemos entrar directamente. Pero él quitó todo eso. Cuando Jesús murió, ¿se acuerdan que dice la Escritura que el velo del templo, que estaba ahí, se rasgó? Era el templo de Herodes, el segundo templo. Se rasgó y dice la Escritura que ahora entremos confiadamente al trono de la gracia. O sea, ya no hay barreras, nada nos aparta. Podemos entrar directamente. Pasan 600 años, llega el tiempo de Nehemías, el que reconstruyó los muros de Jerusalén, y en el capítulo 12 del libro de Nehemías, versículo 46, cuando él hace una fiesta, cuando está restaurando los muros de Jerusalén, fíjese lo que dice, porque desde el tiempo de David, a ese tiempo ya habían pasado 600 años, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas, ¿y qué más? Y acción de gracias a Dios. Esto no es casualidad, hermanos. Esto se repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez. El joven Daniel, aquel que propuso en su corazón no contaminarse, ese joven, él era un hombre muy agradecido con Dios. Aún a pesar de estar en cautiverio, prisionero, él daba gracias a Dios. A pesar de su situación y de su condición, daba gracias a Dios. Dice en Daniel 2:23 que él oraba, bueno, dice la Escritura que él oraba todos los días. Y abría las ventanas como Jerusalén, así oraban los judíos. Y dice aquí en el 2:23 de Daniel, a ti, oh Dios de mis padres, ¿cómo inició? Te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. ¿De quién viene toda buena dádiva? De Dios. Dice, me has dado. Noten, da gracias y reconoce que lo que él había recibido y la interpretación de los sueños del rey, Dios se lo había dado. Él era un vaso de barro, pero Dios quiso usarlo. Dice, me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Hay revelación cuando un cristiano es agradecido. Sobre todo revelación de la voluntad de Dios. Yo escucho de continuo a cristianos que dicen, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero en una ocasión estábamos en una convención de pastores, yo terminé de predicar y se acercó un pastor. Yo lo conocía, sabía que era un pastor como por 25 años. Y se me acerca y así como acongojado me dice, Chuy, ora por mí, me dice. Y digo, pastor, ¿y cuál es el motivo que quieres que yo ore? Me dice, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo me sorprendí. Le dije, a ver, ¿cuánto tienes pastoreando? No, pues como 25 años. ¿Y no sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Yo dentro de mí dije, pobres ovejas. Pobres ovejas que están bajo su liderazgo. ¿Cómo es posible que un pastor, después de 25 años, no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Ahora, bueno, ya hablé con él, oré con él, pero después yo me quedé meditando. Yo lo conocía, fuimos compañeros en algunas expediciones y bueno, cuando uno vive o pasa algunos días con algunas personas, pues
te das cuenta de situaciones, somos humanos, ¿no? Y yo sí me di cuenta que tanto él como su esposa no dejaban de quejarse continuamente. Sobre todo ella. Ay, ¿por qué nosotros esto no? Yo le reclamo al Señor. Y él, no, sí, yo empecé primero. Y siempre se estaban quejando. Bueno, esto que les estoy contando sucedió hace 16 años. Ya transcurrieron más de 40, casi 41. De que él, pues, sirve a Dios. Pero su actualidad es muy triste. Se quedaron solos. Siguen con su queja, siguen con su amargura y sigue sin saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Triste, ¿no? Pues sí, es triste porque no siempre hay corazones agradecidos. Hay corazones, hay gente que recibe bendición de Dios, pero no le da gracias. Se sienten como merecedores. Ah, ya era hora que me bendijera, Señor. Cosas así extrañas. Mire, Romanos capítulo 1, versículo 21. Aquí habla el apóstol Pablo de sus antepasados, ¿sí? En algún momento de la historia de la humanidad y aún de Israel. Fíjate, Romanos 1, 21. Dice el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, lee con mucha atención, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fíjate, conocían a Dios, pero no le glorificaban, no le daban la suprema alabanza, ni le daban gracias. ¿Qué sucede cuando alguien que dice que conoce a Dios no glorifica a Dios, pone sus ojos en los hombres, no le da la máxima alabanza a Dios y mucho menos se toma el tiempo para agradecerle? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor Paiva? De entregarles su mente, donde están los razonamientos. Entonces, es una serie de principios espirituales que están en la Biblia que nos enseñan cómo tener el corazón para Dios, cómo tener los pensamientos de Dios y para Dios. Entonces, ellos al dejar de glorificar a Dios y dejar de darle gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció, se llenó de tinieblas. Es decir, su egoísmo, su orgullo, no sé qué llegarían a pensar, como sigue sucediendo con algunos cristianos. Eso es lo más triste. Bueno, su egoísmo, su orgullo no les permitió reconocer la bondad de Dios en sus vidas. Y no le alabaron ni le dieron gracias. Y dice el versículo 22, profesando ser sabios, sintiéndose muy sabios, muy entendidos, la punta de lanza del conocimiento, ¿verdad, hermano? Decía, hace rato comentábamos algo de eso. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios, torpes, insensatos. Pero ¿cómo empezó todo? Por no darle a Dios la suprema alabanza y por no darle gracias. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, ahí no termina. Hay más consecuencias. Versículo 23. Después que se hicieron necios, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, comenzaron a hacer imágenes de la creación de Dios, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y mira cómo iban en picada. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Pero todo ¿cómo empezó? Por dejar de darle toda la alabanza y darle gracias. Así empezó.
Entonces dice que Dios los entregó a la inmundicia. Aquí entregar no es que Dios así de manera deliberada. La verdad es que otras versiones traen una palabra que se acerca más al sentido de lo que Pablo quiso decir. Y es abandonó. Abandonar. O sea, ellos hicieron todo eso. O sea, no me quieren dar gloria, no me quieren reconocer. Pues ok, con permiso me retiro. Los abandonó. Eso es lo que significa, los entregó. ¿A qué? ¿Qué empezó a suceder? Empezaron a caer en la idolatría y luego en la inmoralidad sexual. Los entregó a la inmundicia, dice. Los abandonó. Ok, se creen muy sabios, no me reconocen. Está bien, con permiso, me retiro. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, que son las pasiones desordenadas. De modo, vean con atención, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí toca el aspecto sexual, como una consecuencia, o sea, la inmoralidad como una consecuencia de la degradación espiritual. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, que empezó con animales. Ustedes saben todas las culturas, los egipcios tenían 10,000 dioses, no sé cuántos tenían, hasta tenían uno que era el dios mosca, o sea, y un ratón, y lo adoraban, un ratón. Las señoras le corren por todos lados, pero los que adoran allá, adoraban a los ratones. Otros veían el sol y decían, ¡oh! Y adoraban el sol, la luna, las estrellas. Luego el faraón era muy pues, imponente, la gente lo veía como Dios y ellos se creían Dios. Un desastre. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Rebasaron la línea. Y daban culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y Pablo dice, amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, continúo, versículo 26. Por esto, antes leído, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Eso es lo que quieren hacer, no quieren andar en santidad, no quieren el diseño que yo hice para la familia, para el hombre, para la mujer. Ok, hagan lo que ustedes quieran. Pues aún sus mujeres, el que lea con entendimiento. No voy a meterme mucho en explicar todo esto, que no es el tema. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Lo entienden, verdad? Ok. No va a llegar la policía y me meta a la cárcel. Y de igual modo, también los hombres, vean bien, dejando el uso natural de la mujer, se refiere a lo sexual, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo nada más estoy leyendo la Biblia, yo no estoy diciendo nada de mi cosecha, nada más estoy leyendo la Biblia. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, todo esto tan terrible, ¿cómo empezó? Porque no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¡Qué tremendo! Bueno, a mí sí me impacta. Por eso Pablo retoma todo lo que él conocía y sabía del Antiguo Testamento. Conocía esto de ser un hombre agradecido, de darle gracias a Dios. Y Pablo era un hombre profundamente agradecido con Dios. Era un hombre profundamente comprometido a llevar el Evangelio, completamente comprometido a darle la gloria y el reconocimiento a Dios. Y escribió casi medio centenar de textos acerca de la gratitud o de dar gracias. Solo voy a tocar unos cuantos.
pero hay casi medio centenar tocando el tema una y otra y otra y otra. Por ejemplo, a Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3, él comienza diciéndole a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Cómo empezó? ¿Por qué no empezó con otra cosa? ¿Por qué con acción de gracias? Porque al dar acción de gracias estaba reconociendo que su llamamiento no es porque él haya querido ser apóstol, él iba matando cristianos, sino que él estaba reconociendo que Dios le había dado la gracia, lo había perdonado, le había dado un llamado, le había dado la fuerza y la gracia para ser predicador. Y él lo reconocía, no se atribuía la gloria, como es muy común ver en algunos ámbitos cristianos, así como nosotros. Yo he visto literalmente, así como se lo estoy diciendo, pastores discutir en un evento como este donde hay varios pastores. No, sí, yo participo, pero tienes que darme un espacio. Si no, no participo, porque yo aquí soy pionero en esta ciudad y yo necesito que la gente reconozca esto. Dame usted el favor. Y uno dice: ¿y a su nombre? O sea, unos desplantes vergonzosos, hermanos. Probablemente han escuchado una historia, a mí me sucedió en lo personal, en un evento allá en Estados Unidos, había como 800 pastores. Yo creo que casi lo doble de lo que está aquí, o bueno, aquí ya está lleno, acá no había visto. Perdón, hermanos, Dios les bendiga. Me enfoqué hacia acá, bienvenidos también. Y estábamos ahí y me tocaba predicar a mí una de las sesiones. Entonces el maestro de ceremonias, yo estaba así como acá, hacia un lado, y llegó y me dice: Chuy, dame tu currículum. Y yo ya sé lo que significaba eso. Le digo: pues quise ser ingeniero y no fui. No, me dice: yo sé que tú bromeas. Le digo: no, ¿cuál currículum? ¿Para qué? No, es que es una honra tener al Chuy Olivares. Le digo: ay, no me digas. Dice: no, sí, pastor, dime esto. Le digo: no, está bien así. Le digo, porque ella ya había presentado a otros previos y se tardaba más de 5 minutos diciendo todas las hazañas y muchos las reciben. ¿Se la creen? Entonces, bueno, ya finalmente cuando vio que no le iba a decir yo nada de mi ridículum, se sube, ¿no? Entonces él empieza: hermanos, tenemos algo. Y empieza a soltar un rollo. O sea, cuando tú buscas gloria, eso te gusta. Cuando estás ubicado y sabes que toda la gloria es para Dios y que todo viene de Él, o sea, tú rechazas eso. Sin faltar al respeto, pero te sientes incómodo. Yo estaba incómodo. Entonces estaba ahí, dice, quién sabe cuántas cosas dijo. Y les presento, está con nosotros el hermano, y que se le olvida mi nombre. No, aquello fue extraordinario. El hermano, ¿cómo se llama, hermano? ¿Cómo se llama? Y yo, entonces dice: bueno, pásale, hermano. Entonces yo dije: no, es momento, pues son puros pastores. Y entre ellos estaba Armando Alducin. Estaba risa y risa. Estaba sentado así como en la cuarta fila y estaba. Él ya sabía porque él tiene eso también bien sólido y fuerte, ¿no? Entonces les digo, va bajando el hermano, le digo: ¿sabes qué, hermano? Qué bueno que te pasó eso. Así le dije. Bueno, estábamos se supone que gente madura, ¿no? Le dije: no vuelvas a hacer eso, ve cómo Dios te humilló. Y los pastores comenzaron a aplaudirle a Dios. Pero sí, yo noté a algunos así como que les molestó. Es que a algunos les gusta, hermanos. Y tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque en ese momento que empezamos a recibir las alabanzas y todo ese asunto, Satanás tienta el corazón. Un amigo muy querido mío, estábamos en una conferencia muy grande allá en el norte de México, en Ciudad Juárez.
eran como, no sé, 8,000 jóvenes, no sé, y era una conferencia. Entonces cuando lo presentaron a él, así, pero una cosa, como si fuera Luis Miguel. Entonces, yo lo conozco, estaba sentado junto a mí, y se levanta y dice, bueno, a ver, ahorita todos estos. Y ya lo presento, ya dame el micrófono, estaba enojado. Y luego dice, ¡cállense! Pero gritó y luego tiene un vozorrón, ¡cállense! Y todos se cayeron, no nos echen a perder, por favor, no nos echen a perder. Cuando rebasamos la línea, que a veces, y también Dios lo permite para saber lo que hay en el corazón, pero no contribuyan a echar a perder. O sea, reconozcan, respeten, pero hasta ahí. Porque a Dios toda la gloria. Dale otro aplauso. Bien. Bueno, Pablo conocía perfectamente la importancia de ser agradecidos. Pablo sabía que un corazón agradecido, un cristiano agradecido, iba a ser introducido en la revelación más profunda de la voluntad de Dios, de los misterios de Dios, porque hay humildad en el corazón. Es un estado del corazón que se va adquiriendo cuando tú reconoces a Dios. Y Dios te revela, porque Él mira al que es humilde de corazón y le revela sus secretos. Y Pablo conocía perfectamente esto. Entonces él era un hombre muy agradecido con Dios. Él había sido introducido por ese corazón que él tenía a entender más la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, aún a pesar de que él padeció mucho por Cristo. Pero eso no no eliminó de su corazón lo que él siempre hacía, de darle gracias a Dios. Fíjense, él estuvo en la cárcel donde escribió varias de sus cartas. Estar en la cárcel de aquellos tiempos no eran como los de ahora. Si los de ahora nos parecen horribles, los de antaño eran peores, hermano. Pues allí fue a dar Pablo por ser testigo de Cristo. Sin embargo, allí escribió varias cartas en las cuales él expresaba su gratitud y seguía enseñando que debían de dar gracias. Por ejemplo, Colosenses 3:15 dijo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora, quiero que recuerden esto. Pablo estaba en la cárcel y luego dice que la paz de Dios gobierne en sus corazones. ¿Cómo puede alguien tener paz en su corazón estando en una situación de aflicción? ¿Por qué? Porque conoce a Dios y sabe que Dios es soberano y tiene control de todo, que no sucede nada que Dios no lo permita y que si lo permite es porque tiene propósitos. O sea, los que tienen corazón agradecido tienen acceso a ese entendimiento. Los otros no, son soberbios. No, a mí que me enseña el Chuy, a mí que me enseña el Daniel, el Jorge. A mí ellos no me enseñan, yo estoy para enseñar. No, esa no es la actitud correcta. Continúa Pablo, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo, o sea, la paz de Dios, fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y luego dice, y sed agradecidos. Pues ¿qué relación tiene con tener la paz de Dios con ser agradecidos? Muchísima. Porque el ser agradecido, repito, demuestra que tienes un corazón humilde, Dios te introduce en los misterios espirituales, tienes más entendimiento y al conocer más a Dios tienes paz que gobierna tu corazón. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Espero que sí. Ahora vamos a ver algo muy interesante en esto que el mismo Pablo escribió respecto a las acciones de gracias. Está en Efesios capítulo 5, versículo 20. Esto es algo muy interesante. Dice Pablo, dando siempre gracias. ¿Cada cuándo?
Díganlo fuerte. ¿Cada cuándo? Siempre. ¿Qué es siempre? Pues siempre. Siempre, en todo momento, cada día, en cada circunstancia, en cada situación. Eso es lo que implica aquí. Pero Pablo es específico. Noten. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, aquí yo quiero tomar un par de frases del apóstol. Dice, dando siempre gracias por todo. Por todo. ¿Qué significa dando siempre gracias por todo? Bueno, el vocablo griego que se traduce por todo es la palabra huper. Y huper significa literalmente sobre todo y por encima de todo. Es decir, por encima de toda circunstancia en la que te encuentres, sea buena, sea adversa, sea de alegría, sea de prueba, de aflicción, de lo que sea, dar gracias. Nunca se me olvida cuando en una ocasión tuve un accidente automovilístico. Íbamos en la ruta y había llovido, íbamos en un auto pequeño y se derrapó. Íbamos a caer a un barranco, pero del otro lado salió otro auto del mismo tamaño. Qué bueno que no era un tráiler. Bueno, es que Dios tenía todo en control. El asunto es que al ir así, derrapando, el otro auto venía así en la curva y chocamos, pero a mí me tocó todo el golpe. En la parte trasera, yo iba en la ventanilla del lado izquierdo. Me fracturó el brazo, todo el sangrerío, 2, 3 costillas, ya me acuerdo, pero yo me acuerdo que me sentía que me ahogaba, yo me sentía que me estaba muriendo porque estaba muy sofocado, no podía. Entonces, los dos hermanos que iban adelante, por cierto, uno de mis maestros, el que me enseñaba muchas cosas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, yo me sentía mal, pero al fin pude respirar. Y yo mismo salí por mi propio pie. Me acuerdo que cuando yo salgo del lado donde estaba un barranco profundo. Se veía un río que es ancho, pero al fondo se veía un hilito así. Yo me quedé, dije, ay Señor, no, todavía no es mi tiempo. Entonces el Espíritu Santo me dijo, yo tenía mi brazo así mal, fracturado, y el Espíritu Santo claramente me dijo, quiero que me des gracias. Yo, de pronto parece ¿cómo, verdad? Pues sí, ¿cómo? Pero yo acababa de enseñar en aquel tiempo. Esto es algo que es parte de mi vida, casi desde que me convertí. Y yo dije, no, sí, Señor. Y con la mano que tenía buena, me paré al filo de la ruta, así del barranco, y empecé a darle gracias a Dios. Y algo pasó en mi corazón. Eso es exactamente lo que Pablo quiso decir cuando escribió esto. Dando siempre gracias por todo. Es decir, por encima de toda circunstancia en la que tú te encuentras, buena o mala, o como sea, en abundancia o en escasez, pero añade un ingrediente, con toda insistencia, o sea, tiene que ser algo reiterado, constante, una y otra vez, darle gracias a Dios por todo. Esto es algo que se desarrolla, se aprende, no nacemos con ello. El hermano Pablo, que ustedes escuchan que yo menciono de continuo, él era un hombre realmente un gran ejemplo. ¿Saben? Yo nunca en mi vida, desde que lo conocí, que yo era un joven de 20 años, hasta que él murió casi tenía 99 años, jamás en mi vida lo escuché quejarse de nada. ¿Saben lo que es? Convivir con alguien que nunca escuchas una queja.
Es impactante, hermanos. Yo un día llegué a preguntarle, oye, hermano, usted siempre está contento y siempre estaba cantando y siempre yo lo oía. Oh, gracias, Señor. Lo escuchaba. A veces cuando dormíamos, que ya él por allá o yo acá, yo lo escuchaba, doy gracias, Señor. Gracias. Y empezaba a dar gracias al Señor. Algo insistente, consistente, cotidiano, por todo. Ahora, el asunto aquí que es interesante es que en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, ahí habla otra vez de dar gracias, pero utiliza otra palabra en el griego, que la Reina Valera lo traduce así: dad gracias en todo. Si ustedes notan en Efesios, dice den gracias por todo, ¿cierto? Pero aquí a los tesalonicenses les dice den gracias en todo. No es lo mismo, ¿eh? Ahorita explico. Ahora, el dar gracias en todo, Pablo allí añade algo muy hermoso, espiritual. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad? Una de las áreas de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo? Darle gracias en todo. Que no hacía el pastor que les dije que 25 años pastoreando y no sabía lo que era la voluntad de Dios. Porque no le daba gracias, porque siempre se quejaba. ¿Se acuerdan de Israel en el desierto? Dios llegó a decir, ya no lo soporto. Siempre se estaban quejando. Y luego cuando recibían alguna bondad de Dios, no daban gracias. Ahora bien, la palabra griega que se traduce en todo, en el griego tiene una particularidad de por todo, ¿eh? Acuérdense que por todo es sobre todo y por encima de todo. Todas circunstancias, situaciones, etc. Pero aquí en todo se refiere al lugar. Pongan atención. Se refiere al lugar, tiempo y estado en el que te encuentres. Es decir, la voluntad de Dios es que le demos gracias en el lugar que te encuentres. Es decir, se puede hablar de situación también. Es fácil de alguna manera darle gracias a Dios cuando hay bonanza, ¿no? Cuando todo marcha bien, el negocio, tienes un buen trabajo y pues gracias, ¿verdad? Ahora sería el colmo que alguien que es bendecido por Dios no le diera gracias, ¿no? Pero bueno, sigo adelante. Se refiere al lugar, tiempo o estado, en cualquier lugar que te encuentres. Entonces yo te pregunto, ¿en qué lugar te encuentras ahora? ¿O en qué situación te encuentras ahora? Ahora reflexiona un poco. ¿Has sido agradecido o te la pasas quejando o llorando o reclamando? Y lo peor si ves a algunos maestros de la Biblia que te dicen, no, agarra la Biblia y dile a Dios, aquí dice tu palabra y te exígele a Dios que cumpla su promesa. No, así no es. Eso es una falta de respeto a Dios impresionante. Sin embargo, así enseñan a sus ovejas. El problema con el YouTube, bueno, tiene su lado bueno, pero tiene su lado negativo. Porque hay gente que ve esas predicaciones y cree que así es, porque está diciendo un predicador famoso. Y no es así, hermanos. A Dios tenemos que respetarlo. Jesús dijo, cuando ores, ora de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, o sea, que tu reino gobierne en mi corazón, etcétera, etcétera. Yo he estado en reuniones masivas donde se le exige a Dios, y dile, aquí tú dijiste y me cumples. Es como si tu hijo de 8 años se para delante de ti. ¿Sabes qué, papá? Te exijo
que me compres esto y esto y esto porque es tu responsabilidad, pero lo quiero ya. ¿Tú cómo reaccionarías? Ay, sí, mijito, sí te lo doy para que no me molestes, ¿verdad que no? ¿No? Oye, ¿qué te pasa, hijo? No. Tú, como padre, tienes la obligación de suplir todo lo que yo necesito. Y lo quiero ya. Bueno, ¿cómo reaccionaría el padre? ¿Lo aceptarías? No, porque es una falta de respeto. ¿Ustedes creen que Dios acepta ese tipo de exigencias hacia Él? Por supuesto que no. Pero lo peor que les puede decir, lo peor que les puede suceder es lo que les sucedió a los israelitas. Queremos carne, ya estamos enfadados de ese pan que nos das. Estamos hasta acá. Ah, ¿no me quieren a mí? No, queremos esto, queremos pepinos, queremos cebollas. Pero insistían en querer carne. Dice que Dios les dio lo que pidieron, pero no se los dio como algo en unas circunstancias sanas, no, sino porque ellos insistían. Ah, ¿no me quieres a mí? No, yo quiero lo tuyo, no a ti, que es lo que hacen muchos. Dice, les dio pues lo que deseaban. Y en un salmo dice, y comieron, pero aún estaba la comida en su boca cuando vino el juicio. Lo peor que le puede pasar a los que se ponen en ese plan con Dios de exigencia es que Dios se los conceda, porque después viene que la disciplina fuerte de Dios. No podemos ponernos así con Dios. A Dios lo tenemos que respetar, hermanos. Oí muy pocos amenes. Entonces, en cualquier lugar que te encuentres, a cualquier hora y en el estado en que te encuentres, sea de gozo, sea de aflicción, sea de escasez, sea de abundancia, sea de enfermedad, sea de que todo está bien, dale gracias a Dios, hermano. Por todo y en todo, esa es la voluntad de Dios. Porque Él sabe que al hacerlo, nuestro corazón se blinda contra lo que leímos en Romanos, que dejaron de hacer aquellos. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esa fue la manera por la que Pablo se mantuvo con esa fuerza espiritual, aún estando en la cárcel. ¿Cómo pudo soportar ese hombre tantas persecuciones? Lo apedrearon, naufragaba. Algunas ocasiones dice que él estaba en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros entre falsos hermanos, peligros. O sea, era un hombre sufrido, pero era un hombre que sabía agradecer. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Un cristiano agradecido es del agrado de Dios porque demuestra humildad y entendimiento de que nada sucede si Dios no lo permite. Pues tiene el suficiente entendimiento y por eso da gracias, porque nada sucede, él lo entiende, si Dios no lo permite, pero que si lo permite, sabe este cristiano que tiene acceso al conocimiento de la voluntad de Dios por su corazón agradecido, sabe que Dios tiene, lo que Él permite es porque tiene propósitos. Y siempre es para bendecirnos al final, como José, cuando lo vendieron sus hermanos. ¿Notan la historia de José, el hijo de Jacob, que no se quejó en nada? Y al final, cuando él ya es segundo de Egipto, con la posibilidad de ser faraón, fíjense, y sus hermanos, llega la hambruna por allá y llegan a comprar comida de Egipto y él los ve y los identifica, pero ellos, José no. Finalmente se descubre y sentía desmayarse, porque si José hubiera sido de esos cristianos vengativos o rencorosos o amargados, se hubiera vengado de ellos. Pero los vio tan conmovidos, tan temerosos, que no se preocupen, miren, lo que pasa es que fue Dios el que me trajo aquí. Sí, fue Dios el que me trajo aquí. O sea, él llegó a ese entendimiento de que había sido Dios el que había permitido todo lo que él vivió. ¿Para qué? Para finalmente alimentar al pueblo, a sus hermanos, porque de ese pueblo nacería el Mesías. Entonces, todo lo que Dios permite,
todo lo que Dios permite en la vida de un cristiano, tenemos que dar gracias a Dios en todo y por todo. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en Romanos. Todos lo conocemos, este versículo es de los más conocidos, pero quizás de los menos comprendidos y vividos. Romanos 8:28, vamos ahí. Dice Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, yo quiero que noten que utiliza el verbo saber. O sea, sabemos. Hay muchos cristianos que no saben esto. Saben otras cosas y algunas hasta raras, como ya mencioné hace un rato, ofensivas contra Dios. Y Pablo dice, y sabemos, conocemos, entendemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Entonces tenemos que desarrollar un espíritu, una actitud de gratitud, hermanos, en las buenas y en las malas, en la bonanza y cuando las cosas están los vientos adversos, en todo, y que hay una situación, la que sea, Señor, si tú la estás permitiendo es por algo. Yo te doy gracias porque tus propósitos se cumplen. Ciertamente a veces duele, aflige, pero los que abandonan la barca son los que no entienden y no tienen la capacidad de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no lo comprenden. Pero el espíritu o el cristiano que tiene corazón lleno de gratitud entra en esa dimensión espiritual de entender. Por eso cuando tú veas un cristiano que entiende esto y que es agradecido, lo vas a ver siempre, aunque tenga muchos problemas, siempre lo vas a ver con el gozo del Señor. Y hacia allá nos quiere llevar Dios, hermanos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas incluye todo. Cosas buenas y cosas no tan buenas y cosas adversas. Todas las cosas que les ayudan a bien. Fíjate, aquí la palabra ayudan en el griego es sunergeo, de donde se deriva la palabra sinergia. La sinergia es la cooperación de dos cosas para formar una sola, o que se ayudan, se complementan, ¿sí? Esa es la sinergia. Entonces fíjate, dice Pablo, todas las cosas, buenas, no tan buenas, ataques, momentos de paz, o sea, es como el incienso que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Estaba formado, fabricado, Dios le dio a Moisés cómo lo fabricara, que le dijera a Aarón, y eran algunas hierbas, algunas plantas, algunas otras cosas, elementos, que unos eran amargos, como el té de Paraguay. Pero ¿sabían que en el mundo natural todo lo amargo es muy sano? ¿Sabían eso o no? Bueno, estudien un poco más, lean un poco más y se van a dar cuenta. Bueno, lo amargo, con una combinación de elementos, había un molusco cuya cubierta la molían, y esa, al combinar con las hierbas amargas y dulces y otros elementos que están ahí en el Éxodo, formaban el incienso, que finalmente se quemaba en el templo, en la presencia de Dios, y Dios lo olía con un aroma, con olor fragante, pero era una combinación de cosas amargas y cosas dulces, y así es la vida cristiana, es una combinación de eventos dulces y eventos amargos que tienen que mezclarse y para que finalmente despidan como el incienso, el aroma que recibe Dios. Entonces, cuando un cristiano, si controlan a ese niño, por ahí les encargo, ¿no? O sea que no, porque se están distrayendo la gente. Sí, ahí les encargo con todo el respeto. A mí me encantan los niños, algunos ya se dieron cuenta, ¿no? Así un paréntesis, no me estoy perdiendo. Pero una vez el hermano Pablo me dijo, oye Chuy, te voy a preguntar algo. Le digo, ¿qué, hermano? Dice, ¿se te acercan los niños? Y dice, ¿qué esa pregunta es esa, hermano? Dice, tú nomás respóndeme, ¿se te acercan los niños así que se te acercan y te hablan? ¿Se te acercan? Y yo le digo, ay, hermano, pues no me he fijado. Dice,
es que los niños tienen algo muy lindo. Dice, ¿te acuerdas que los niños se acercaban a Jesús? ¿Se acuerdan? Ahí en el Evangelio se acercaban y los discípulos, pero así, y el Señor se enojó. Dice, déjenlos, dejen que los niños vengan a mí. Dice, es que los niños tienen algo. Dice, si se te acercan los niños, vas bien, me dijo. Si tú como pastor, los niños no se te acercan, tienes que tener cuidado. Hay algo que no está bien. Me dejó, así como ahorita algunos están de estar, ay, no, al siguiente domingo llego a la iglesia y hay más de 1000 niños en la iglesia. Andan por todos lados, bueno, en varias reuniones, ¿no? Y es que yo no había puesto atención. Entonces entro y digo, ay Señor, ay Señor. Pero cuando pasan corriendo los niños, ¡ah, Chuy! Así me dicen Chuy. O sea, a mí me gusta, de verdad. Chuy, me abrazaron, luego otros ya después me di cuenta que sí, y descansé. Ahora les toca a algunos pastores hacer esa prueba. Sí, los niños son una bendición, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Pablo deja establecido que en la asamblea, en la iglesia debe haber orden, ¿no? Entonces, los niños yo los quiero mucho, pero hay tiempo en el cual necesitamos guardar ese momento. Entonces, por favor, no se vayan a ofender. ¿Vale? Un abrazo. No se ofenden, ¿verdad? Ok. Entonces allí sí, no los dejen que toquen el porque los están ahí. Entonces ya. Bueno, aproveche para darle gracias a Dios. Bueno, continúo. Quitamos el paréntesis. Estaba con lo del incienso, ¿no? Entonces fíjense cómo es una combinación. ¿No? Entonces, los evangelios que hoy se predican, todo es bonanza y riqueza, ¿eh? No, y si tu negocio no funciona, te está atacando el diablo, no lo recibas. No lo recibas y repréndelo y átalo y quién sabe cuánta cosa. Eso no es el evangelio, hermanos. La vida cristiana es una combinación. Por eso Pablo aquí dice, deja establecido, aunque no lo explica como yo lo estoy explicando, pero los primeros cristianos lo entendían. Den gracias por todo. Den gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, para irnos sobre el final, hay una palabra en hebreo que cuando leemos sobre todo los salmos se traduce por alabar. Bueno, en realidad hay 7 palabras en el hebreo que se traducen indistintamente por alabar, glorificar, etc. Pero hay una palabra que es la palabra hebrea Touda, más o menos así se pronuncia, que significa lo siguiente: alabar a Dios, síganme con atención, alabar a Dios, pero con acción de gracias. Porque podemos alabar a Dios y hablar de su grandeza, de su poder, pero esta palabra es como más que define la alabanza y la adoración, pero tiene el ingrediente de que en esa alabanza hay una acción de gracias. ¿Me estoy explicando? Ok. Se usa con el sentido, en este sentido, cuando en el templo había adoración, alabanza, y decían esta palabra, Touda, ellos ya saben lo que significaba. Y al unísono, en el mismo instante, toda la asamblea reunida levantaba las manos. Este es algo bien interesante. Levantaba las manos, porque la definición de Touda es levantar las manos alabando a Dios, pero con acción de gracias. Ahora, acción de gracias, dar gracias. Pero ese dar gracias, el hebreo explica que tiene 2 implicaciones. Una es levantar las manos con acción de gracias, agradeciendo lo recibido.
Esto es bien interesante. Entonces, ellos cuando iniciaban, entraban por sus puertas con acción de gracias y escuchaban Togda, ellos levantaban las manos y comenzaban a dar gracias a Dios por lo recibido. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias, Señor. Y empezaban a dar gracias. Y daban gracias, y daban gracias. Y como dijo el pastor Paiva, escuchamos la palabra de Dios y salimos y a veces no la vivimos. Pues hoy vamos a practicar esto, ¿qué les parece? A ver, yo les voy a preguntar. Vamos a hacer un ejercicio de 1 minuto. ¿Qué han recibido de parte de Dios? A ver, piensen. ¿Qué han recibido? Bueno, sí, algunos dicen todo, pero hay que ser específico. ¿Cómo qué? Todo, pues yo sé, ¿no? Pero yo quiero que ustedes piensen. A ver, por ejemplo, ¿tú qué has recibido, Rubén? Salvación. Casi nada, ¿verdad? Bueno, a ver, tu esposa, Solange. Perdón. ¿Tú, Samuel? Fe. ¿Usted qué ha recibido? Perdón también. ¿Su gracia? A ver, los de allá que están durmiendo. A ver, alguien que se pone de pie. Yo he recibido esto. Amor. Los de allá, uno que grite desde allá atrás. A ver. Ahí se necesita micrófono. Nomás que no estaba bien ecualizado porque no te entendí. ¿Qué dijiste? Vida eterna. Paciencia. Alguien dijo allí, mi esposa. Sí, ¿no? Miren, tu familia, yo tengo una familia, tú tienes una familia, ¿no? Bueno, escuchen bien. Son tantas las cosas que hemos recibido de Dios que si nosotros tomamos el mensaje, lo guardamos en el corazón, lo vivimos, no nos dará tiempo para quejarnos. De estarle dando gracias a Dios por todo lo recibido. Entonces pónganse de pie. Ahora, cada quien, todavía no terminamos, nada más es un ejercicio, ¿ok? Nada más es un ejercicio sencillo. Levanta tus manos al Señor, pero todos, porque luego a veces estamos en la alabanza y luego el que está dirigiendo dice, levanten las manos, y no, hermano, no, es que son instrucciones que se daban en la adoración, o sea, es bíblico. Algunos se creen muy, si dice ahí lo hago y si no, no. Y luego ya uno les dice, no, a ver, levanten sus manos. A ver, ¿no? Que se ve impresionante. Ok, ahora cierra tus ojos y va a venir a tu mente algunas cosas, no todas, porque nos vamos a pasar toda la noche aquí, ¿no? Pero ahora dale gracias por lo que has recibido. Puede ser tu familia, tu esposa, tus hijos, una carrera universitaria, tu trabajo, el negocio. Puede ser cosas materiales, están incluidas por supuesto. Te ha dado salvación, te ha dado el Espíritu, su Espíritu Santo. Entonces, dale gracias por eso que está llegando a tu mente en este momento. Dile, Señor, bueno, no está de más decir, Señor, perdóname porque me quejo más de lo que te agradezco. Pero quiero cambiar eso, Señor. Y te doy gracias. Y empieza a darle gracias. Ahora, si tú subes un poquito la voz, no más que los demás, pero que sí se escuche, aunque seas tú, tu balbuceo. ¿Sí? Ok, abran su boca, alcen un poquito más su voz. Sí, eso, sí. Porque es algo que necesitamos aprender. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido, porque
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Señor. Te doy gracias por tu Espíritu Santo con el cual fui sellado. Gracias por la salvación. Gracias por los dones del Espíritu Santo. Gracias porque tengo una congregación. Gracias por mis pastores. Y los pastores podemos decir, gracias, Señor, por las ovejas que has puesto bajo mi cuidado. Algunas son difíciles, sí, Señor, pero gracias. Gracias porque aprenderé y aprendo a la par de ellos, desarrollando el carácter de Cristo. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, espérenme, no aplaudan, permítanme. Ahora, ¿tienes alguna sensación aquí en tu espíritu? ¿De qué es? ¿No es de paz? ¿Ven? O sea, es lo que dice Pablo. La paz de Cristo gobierne, pero sean agradecidos. De otra manera no. Ahora sí, dale el aplauso al Señor. Amén. Ahora, así como están de pie, yo les comenté que esta palabra hebrea tiene dos implicaciones. Una, levantar las manos dándole gracias por lo recibido. Pero la otra implicación es darle gracias a Dios por lo que esperas recibir. Es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, Abraham. ¿Se acuerdan que Dios le prometió un hijo? Y pasó 1 año, 2, 10, 11, y que comete un error. Porque tuvo un hijo fuera del matrimonio, ¿se acuerdan? Porque como que le quiso ayudar a Dios, porque como que se desesperó, y Dios no aprobó eso, dijo, no, ese no va a heredar. No, yo necesito que tú me ayudes. No metas tu mano. Hay un tiempo. Entonces Abraham lo entendió, bueno, él entendió que Dios había reprobado todo eso, pero yo quiero leerles lo que Romanos capítulo 4 versículo 17 dice, como está escrito, o sea, la promesa de Dios a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa promesa, Abraham no tenía pastor, no tenía Biblia, no tenía iglesia, nada más oyó la voz de Dios. Él era un pagano, idólatra incluso. Pero cuando Dios le habló, él creyó en la promesa de Dios. Ahora, fíjense lo que dice en Romanos 4:18. Él, o sea Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que él creyó en la esperanza que le daba la promesa de Dios contra la esperanza natural de que él no podía tener hijos. O sea, él creyó en la esperanza que le daba Dios contra la esperanza natural. Dijo, ay, ya estoy viejito y mi esposa anciana y estéril, pero él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando está la situación. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, o sea, mirarlo, contemplarlo, que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Está ahí en el... ¿Cómo? ¿Cómo se fortaleció? En lo que recibía la promesa. ¿Dando qué? Ahora, fíjense, la versión en lugar de sencillo traduce de esta manera. Nunca dudó Abraham de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. ¿Se acuerdan cómo empezamos el mensaje? Entonces, ¿qué esperas recibir? Hay oraciones que estás orando, quizá un hijo que no está en el Señor. Quizás una sanidad y ha tardado. ¿Qué sé yo? Ahora, levanta tus manos
ya le diste gracias por lo recibido, ahora dale gracias, así como Abraham, como si ya lo hubieses recibido, esperando recibirlo. No sé si me expliqué. O sea, lo que tú tengas ahí en tu corazón, levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias por esa sanidad. Y no te debilites en la fe, sigue creyendo. No sé, quizás es que se arregle alguna situación, quizás que Dios te supla algo económico para algo que tú necesitas hacer, pero no llega. No te debilites en la fe. En lo que llega, dale gracias, porque eso hace que te estés ejercitando como un cristiano agradecido. Señor, gracias por lo que esperamos recibir, que sabemos que tú oyes la oración y todo aquello que esté conforme a tu voluntad se cumplirá, Señor. En el nombre de Jesús. Así de pie. Como también, hermanos, a ver, si reciben lo que esperaban recibir en mañana o en un mes, ¿qué van a hacer? Le van a dar gracias. Pero si dentro de 2 años todavía no llega, ¿qué van a seguir haciendo? Eso es a donde yo quería llegar. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Fue lo que hizo Abraham. En lo que recibía pasaron 25 años y no se debilitó, sino que daba gracias a Dios. Un minuto, sigan de pie para terminar con esta historia. Un hombre llamado Terry Fox era un corredor canadiense. Esta es una historia verídica. Que comenzó su carrera como corredor, escuchen, atravesando todo el territorio de Canadá, que es enorme, de extremo a extremo. ¿Pero por qué? Bueno, Terry diariamente corría más de 40 kilómetros. Su objetivo era recaudar fondos para una investigación sobre el cáncer. Terry padecía el cáncer. Él tenía cáncer. Él corría cada kilómetro de cada día con una sola pierna. Usted lo puede buscar esta historia en internet. ¿Por qué? Porque había sufrido la amputación de su pierna derecha a causa de ese cáncer y tenía una prótesis. Y él dijo: yo quiero hacer algo por los que tienen cáncer. Y recaudaba fondos en esa carrera y llamaba la atención. Diariamente los reporteros, dice la crónica, le preguntaban si creía que su esfuerzo valía la pena. Terry era un cristiano y siempre respondía: no sé al final lo que sucederá, pero hoy Dios me dio un nuevo día y estoy agradecido por ello. Hoy viví, haré lo mejor que pueda para tratar de salvar a otras personas. Terry no recibió su sanidad, no finalizó su carrera de atravesar todo Canadá, murió del cáncer. Sin embargo, Terry se mantuvo agradecido todos los días de su vida, hasta el último. Terry solía decir: gracias, Señor, por el regalo de un nuevo día. Y vivió cada día agradecido. Terry vivió con un corazón agradecido hasta el último día de su vida y finalmente viajó a aquel lugar donde el dolor ya no solo sería un recuerdo, a la presencia de Dios, pero murió como debe morir un cristiano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esos tiempos donde todo el mundo se queja, llora, murmura, calumnia, se amarga, es porque aunque digan conocerte, no te conocen, Señor. Nosotros seguimos aquí en la lucha, pero hoy, Señor, has puesto una semilla sobre la cual pedimos que sigas regando, Señor, con agua celestial, para que brote, crezca, se afiance
y comience a dar fruto. Que nuestra vida sea una vida llena de gratitud en los momentos alegres, pero también en los momentos tristes. En los momentos de alegría, pero también en los de aflicción. En los momentos de escasez, pero también en los de abundancia. Los momentos de salud, pero también cuando viene la enfermedad. Por todo y en todo. Pablo decía, he sido enseñado. Por todo y en todo. Sé tener abundancia, sé tener escasez, y su corazón estaba inalterable, porque agradecía y te daba gracias. Señor, muchas gracias por tu palabra. Dale gracias, dile, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias. Vamos a adorar al Señor unos momentos. Si quieres, ahora puedes levantar tus manos en gratitud. Estamos terminando adorando al Señor con corazón agradecido.